A continuación, diálogos sobre economía humanista. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Diálogos sobre economía humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez. Un gusto estar nuevamente con ustedes, estimados amigas y amigos, para continuar con nuestros diálogos de economía humanista, que como ya he dicho mil veces, dicho término se refiere siempre a todo lo que afecta a las grandes masas sociales, aquellos grandes conglomerados que componen un país, sus habitantes, especialmente los más débiles que generalmente no tienen voz. En esta ocasión me voy a referir al tema de la deuda pública, en virtud de que el señor Contralor General del Estado ha conformado una veeduría ciudadana compuesta por eminentes personas, 11 personas de diversa procedencia, economistas, abogados, empresarios, ciudadanos en general, académicos, con el fin de que puedan eventualmente acercarse a lo que la Contraloría General del Estado está haciendo. Esta para mí es la primera ocasión en la historia del país que yo sepa que la Contraloría General del Estado somete a opinión, a consideración de este grupo de ciudadanos, entre los cuales honrosamente me encuentro yo, de tal manera que podamos opinar sobre lo que en materia de auditoría está haciendo la Contraloría General del Estado. Es una cosa bien importante porque la Contraloría abre sus puertas a la ciudadanía, abre sus puertas a los representantes del pueblo, de tal modo que sus análisis, que son siempre técnicos y ajustados a la ley, puedan ser objeto de sugerencias, sugestiones de varia índole, de modo que pensando entre más personas podamos hacer una auditoría mejor, pensando entre más personas podamos opinar sobre el alcance del trabajo hecho por Contraloría. El trabajo de la veeduría no sustituye ni mucho menos el trabajo de Contraloría. Nosotros vamos a opinar sobre investigaciones realizadas, pero también vamos a sugerir que se hagan investigaciones complementarias de modo que el trabajo quede completo. En materia de legislación, en los últimos años, sobre todo en los últimos 10 años, se han ampliado tanto las leyes, ya casi prácticamente todo en la vida, hasta respirar el aire, está sujeto a una ley. Y quien no obedece a la ley para respirar el aire puede ser sujeto de graves sanciones. La Constitución de la República que se hizo en Montecristi lamentablemente es demasiado reglamentaria, cuando en otros países la Constitución está compuesta por una decena no más de artículos que son grandes principios universales que rigen la convivencia humana. Aquí se reglamenta todo, pero evidentemente con un sesgo siempre dirigido a proteger el modelo político que inspiró la Constitución de la República, y en este caso fue absolutamente evidente lo que el presidente pretendió maniobrar y hacer una constitución a su imagen y semejanza, ni siquiera digo de imagen y semejanza de Alianza País, sino a la suya, con el narcisismo que le adornaba. Realmente él pensó que iba a seguir en el poder toda su existencia y dejar herederos, como si esto fuera una monarquía. Evidentemente ahí entró en conflicto con el anterior presidente de la Asamblea Constituyente, que fue Alberto Acosta, a quien obviamente lo sacaron porque en un momento determinado, cuando él quiso penetrar más profundamente en ciertas decisiones que competían al país, lo defenestraron. Hubo un artículo a la sazón de León Roldós que es muy expresivo, estimados amigas y amigas. Escuchen bien lo que dijo León Roldós refiriéndose a la salida de Alberto Acosta, cuando el grupito cercano, el grupito de costeños cercano a Rafael Correa, que tanto daño ha hecho a esta sociedad, porque ahora se saben de todas las trafacías que cometieron,
Digo, León Roldós escribió un artículo porque él conocía de fondo lo que pasó y cómo así y de qué modo lo sacaron a Alberto Acosta. Él habló de que el grupo de cercano a Rafael Correa y con él en persona a la cabeza le sacaron a Alberto Acosta a chamadrazo limpio. No voy a repetir la expresión porque tiene su cierta connotación no muy, digamos, elegante, más bien es bastante vulgar, pero eso fue lo que pasó ahí exactamente. Esa es una expresión muy popular, que León Roldós, que es un gran lingüista, un gran escritor, un hombre muy enterado, utilizó esa expresión para dar a entender la forma chabacana y vulgar en que la sacaron a Alberto Acosta, que ciertamente no se merecía ese destino, porque él había sido uno de los fundadores de Alianza País y colaboró no solo en la constituyente a través del diseño de la asamblea y de la constituyente propiamente tal, sino que además fue el que ayudó a fundar, a poner las bases, la ideología y el programa de Alianza País, al punto que ahora él discrepa gravemente con lo que ha ocurrido después en el correísmo y sus adláteres. Así que bueno, digo, esta constitución que mal se elaboró en forma reglamentaria establecía prácticamente todo, y lo curioso es que todas aquellas disposiciones que se establecieron a la larga pretendieron favorecer, digo, a Narciso, cuando en la práctica lo que ha ocurrido es que está yendo en contra de sus propios intereses, porque ahora en las investigaciones se le va a aplicar a él todo aquello que burló, todo aquello que incumplió, todo aquello que transgredió. Hechos por ellos mismos, transgredieron prácticamente todos en un afán de querer perpetuarse y de querer autoritariamente seguir en el poder, aunque sea honradamente y aunque sea legalmente. Me voy a referir a algunas cuestiones de lo que está en la Constitución, simplemente para dar a entender a ustedes que cuando les escuchen a ellos siempre van a encontrar una gran mentira, un gran sofismo atrás. Se inventan cualquier cosa, tienen todo tipo de pretextos. Antiguamente, cuando éramos muchachos, se decía que cuando uno miente encuentra cualquier pretexto, y desde que uno inventó los pretextos ya nadie queda mal. Aquí sucede algo igual. Si se hace una veeduría ciudadana, dicen que está compuesta por sus enemigos, cuando la verdad de las cosas es que la mayoría, la totalidad de los miembros son personas eminentes con una trayectoria de servicio al país y que han prestado sus servicios en diversas ocasiones y que han sido llamados precisamente para ayudar en tales circunstancias. Entonces vamos a ver si es que esta veeduría les asusta. ¿Por qué les asusta? ¿Por qué realmente no la aceptan? ¿Por qué no consideran que esta es la mejor plataforma para que, si es que ellos tuviesen razón o tuviesen un mínimo de inocencia, pudiesen solicitar ser recibidos? Si yo estuviese en el caso del expresidente Correa, lo que habría hecho inmediatamente es pedir una reunión para yo explicar mis argumentos y hacer conocer al país en ese mismo foro, y obviamente no se diga allí, sino en general con los auditores de la Contraloría, en la Fiscalía, en todas las instancias de poder que existen en el país, de tal manera de explicar, pero no lo han hecho nunca, ni siquiera por los medios de comunicación convencionales privados. Todas las aseveraciones que yo he hecho en detrimento de la acción del gobernante Correa, todas las aseveraciones que he hecho siempre han estado ajustadas a la técnica y a la ley. Eso lo sabe todo el mundo y no tengo que explicárselo a ustedes, porque ustedes gentilmente me siguen por esa razón, porque confían en que lo que yo digo es un asunto serio. Pero digo, todas aquellas aseveraciones técnicas de tanta arbitrariedad en el manejo de la economía, al punto que he llamado yo a él no un economista, sino un ergonomista, se dedicó a servir sus propios intereses, su propio ego, y no al servicio de las clases más desposeídas, que son la mayoría en el país. Entonces, es importante que la gente conozca esto, de que no lo quieren hacer, no lo hacen, no desvirtúan, no aclaran nada, porque no tienen por qué desvirtuar, no tienen con qué argumentos desvirtuar. Y obviamente se dedican a proferir adjetivos o insinuaciones malévolas, como que esta veeduría está compuesta por enemigos públicos de él. Curioso, cuando todos sabemos la respetabilidad que la inmensa mayoría de ciudadanos que conforman dicha veeduría tiene tras de sí. Entonces me voy a permitir leer a ustedes algo que no han dicho ellos, como nunca se referirán. Lo que ha dicho la Constitución, el artículo 289, aprobado por la Asamblea de Montecristi, aprobado por los constituyentes de Alianza País, dice: respecto a la contratación de deuda pública,
La deuda pública en todos los niveles del Estado se regirá por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto y será autorizada por un comité de deuda y financiamiento de acuerdo con la ley. Ningún problema. Que definirá su conformación y funcionamiento. Y aquí viene lo importante. Artículo 289 de la Constitución. El Estado promoverá las instancias para que el poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento público. Vigile y audite el endeudamiento público el poder ciudadano. Es decir, ustedes, a través de sus representantes, porque no todo el pueblo puede acudir a la Contraloría General del Estado. Es decir, el señor Contralor tuvo el acierto que le honra de haber conformado esta veeduría con el fin de que le ayuden a encontrar la verdad sobre el endeudamiento, porque ha sido oculta, porque ha sido transgredida, porque ha sido tapada. Lamentablemente ha habido una opacidad, una oscuridad total que indica que detrás de eso había grandes intereses, quién sabe de qué tipo, por parte de quienes contrajeron deuda a nombre del pueblo. Porque esto es lo trágico, como ha dicho Alberto Acosta y yo muchísimas veces, una deuda es nociva para el país cuando se contrata a nombre del pueblo para que el pueblo mismo pague las obligaciones y el costo de dicha deuda. Esto es inadmisible. ¿Cómo así endeudaron al país? ¿A quién consultaron? ¿En base a qué estudios? ¿A qué programación? Como dice aquí, no hubo tal programación ni dichos estudios. Ahora se sabe que en prácticamente ninguno de los grandes contratos se hizo estudios sobre las incidencias positivas o negativas para el país. Simplemente se contrató porque les convenía. Ha sido la conveniencia personal y política de Correa y su gobierno lo que ha estado detrás de estas decisiones. Pero entonces, si la Constitución hecha por ellos mismos prevé que el poder ciudadano pueda vigilar y auditar y analizar el endeudamiento público, ¿por qué los señores del Consejo de Participación Ciudadana cuestionan la veeduría? Dicen que no es legal, cuando ya he leído está amparado por la Constitución. Pero estos señores ni siquiera entienden, porque no entendieron en 11 años ninguno de sus miembros, porque yo no conozco de alguien que haya con un poco de dignidad se haya opuesto a todo lo que estaba pasando en materia de manejo económico y sobre todo de la corrupción. Ninguno, hasta ahora tampoco. Ahora que viene una consulta popular que puede destituirlos, por supuesto, y que puede cambiar radicalmente la composición y el rumbo de dicho consejo, uno de ellos ha dicho que esto es ilegal, porque la Constitución no prevé tal instancia. Equivocados, pobrecitos, da una pena, da lástima, si no se supiera que tras de esos hay grandes intereses, porque tiene que comprender la ciudadanía y este individuo en particular del Consejo de Participación Ciudadana, que esta veeduría es una veeduría moral, es una veeduría ciudadana que representa al pueblo, como dice la Constitución. No es un nuevo órgano de gobierno, no se superpone ni sustituye nada de los estamentos de la Contraloría y peor de sus atribuciones legales. Ella sigue teniendo las mismas atribuciones, sus mismos estamentos, su misma forma organizativa y por tanto la veeduría no sustituye nada. Es simplemente el poder ciudadano, con todo el derecho que tienen los ciudadanos de que alguien los represente y opine sobre estas grandes decisiones, razón por la cual el Contralor ha incorporado a todas estas personas. Así que, fíjense, ni al final siquiera tienen un poco de vergüenza para entender que esta es una veeduría moral. No pretendemos ni mucho menos actuar como auditores suscribiendo informes o cosas por el estilo, de ninguna manera. Simplemente ayudaremos a la Contraloría en todo lo que sea posible para que se profundice e investigue mejor los hechos. Si eso dice la Constitución de la República, fíjense las siguientes normas del artículo 290, que las voy a leer porque son muy importantes. Dice, entre otras, el artículo 290 de la Constitución de la República: el endeudamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones. Conforme yo lo vaya leyendo, artículo por artículo, me detendré un poco para que la ciudadanía se dé cuenta cómo en cada artículo de la Constitución se violaron los principios y la redacción y el contenido de lo que decía cada artículo. Esto es verdaderamente insólito, porque si no se respetó la Constitución, pero peor los artículos de las normas ya propiamente que rigen las finanzas públicas en el Código de Planificación y Finanzas, si en la Constitución se burlaron, no se diga en el Código. Y mucho más, si no lo consideraron suficiente, se expidieron decretos como el 1218 para todavía burlar aún más, ocultar más, desviar más el uso de los recursos, hecho que está prohibido por la ley en todos sus órdenes. Por ejemplo, dice,
El artículo primero del artículo 290. Se recurrirá al endeudamiento público. Escúchenme bien, ciudadanos, por favor, escúchenme, porque este es un asunto que no lo he escuchado yo en los debates. Ahorita se está produciendo un gran debate en todos los medios importantes, de tal manera que, aprovechando esta veeduría, recién se establece la posibilidad de que opinen, porque antes nadie podía opinar, so pena de ser sujeto a sanciones o de infamias o de difamaciones en las sabatinas. El artículo primero dice: se recurrirá al endeudamiento público solo cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes de cooperación internacional sean insuficientes. Cuando los recursos propios del Estado sean insuficientes. Aquí añade la cooperación internacional, que prácticamente no hubo en el gobierno de Correa, porque más bien pidió la salida de varias fundaciones que antes cooperaban con recursos externos gratuitamente en forma comedida para diversos programas y proyectos en el país. Él los expulsó porque ideológicamente algunos de ellos provenían del país norteamericano. Pero centrémonos en el tema. Se recurrirá al endeudamiento público solo cuando los ingresos fiscales sean insuficientes. ¿Qué es lo que significa esto? Según un presupuesto del Estado, uno toma todos los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos fundamentales de todo presupuesto del Estado? Los impuestos, tasas, tributos de toda naturaleza, todo aquello que los ciudadanos contribuimos. Evidentemente, en un momento determinado, como el país tuvo altos precios del petróleo, no más cantidad de petróleo, porque fue un fracaso la producción petrolera de las entidades encargadas de esta materia, por aumento de los precios del petróleo se vendió en mejores circunstancias y también entró al país un alto volumen de ingresos provenientes del petróleo. Y por tanto los recursos fiscales se debían considerar los que vienen del petróleo, que es un producto que pertenece a todos, y los ingresos que pagamos todos, que no han sido suficientes, como dice la Constitución. ¿Cómo pueden haber sido insuficientes si los ingresos totales provenientes de estas dos fuentes llegaron a la friolera de 300.000 millones de dólares? Cifra que ahora ya todo el mundo la repite, que es superior a todo lo que los gobiernos anteriores recibieron en toda la historia democrática. Una cantidad de 300.000 millones no hemos tenido nunca y no la tendremos jamás en términos reales. Y por tanto, que hayan sido insuficientes para que haya habido deuda, 1000 veces he dicho yo que el hecho de haberse endeudado, habiendo tenido el volumen más alto de ingresos propios fiscales en la historia, implica que hubo decisiones antitécnicas, inmorales e ineficientes, con alto costo para el país. Porque lo curioso es que, aunque dispone así la Constitución, igual consideraron que era insuficiente e igual consideraron endeudar al país en 64.000 millones de dólares, que es el monto al que se acerca actual, el 64% del Producto Interno Bruto, cuando Chile, he dicho 1000 veces, un país mucho más potente que el nuestro, con 3 veces más del Producto Interno Bruto, solamente tiene 60.000 millones, es decir, el 25% de su Producto Interno Bruto. ¿Cómo es posible que aquí se haya interpretado la Constitución diciendo que no hay recursos y que nos endeudamos cuantas veces queramos, en la forma que queramos, aunque sea honradamente? La mayor parte de las veces no fue honrada, porque cambiaron las regulaciones, cambiaron la forma de los contratos, introdujeron nuevas maneras de suscribir contratos burlando la ley, y por tanto se propició y fue directamente atribución del presidente de la República y de todos los que le acompañaron el haber propiciado la enorme corrupción que existe. Que dicho sea de paso, ahora ya la expresan hasta los allegados de los señores directivos del país, de sus ejecutivos. El que primero denunció las trafacías fue Pedro Delgado, el primo de Correa. El segundo que mencionó esto fue una persona allegada al propio presidente, su hermano Fabricio, que ha dicho cosas semejantes, y que ahora el autoritarismo habrá convertido al gobierno de Aranza País en uno de los gobiernos más corruptos de la historia, porque según él, la teoría dice que mientras más autoritarismo, más corrupción. Y últimamente, Raúl Patiño, el hermano de quien ahora funge de gran revolucionario, de gran restaurador de la fe, de la moral pública y de la pureza e idoneidad de las instituciones sociales, cuando todo el tiempo se las sobrepasaron, se saltaron sobre ellas y abusaron en el país. Raúl Patiño ha dicho que todos en la Asamblea, lo que antiguamente se llamaba el Congreso, en la Asamblea, todos los diputados del gobierno
de Alianza País, sabían de los actos de corrupción, sabían quiénes eran los ministros que estaban cobrando sobreprecios y coimas, y además sabía todas las trafacias que hacían los amigos del de arriba, dice el del Ejecutivo. ¿Cuáles eran los amigos del de arriba del Ejecutivo? No es posible que un ex legislador, hermano del actual secretario ejecutivo del Partido de la Revolución Ciudadana, qué pena me da a mí, cuando Patiño, el íntimo amigo de Rafael Correa, tenía una fundación que le patrocinaba un grupo alemán que se llamaba Jubileo 2000, por allá por los años 2000, inicios del milenio, hasta el año 2006. Tenían esta fundación llamada Jubileo 2000, donde Ricardo Patiño, al que me estoy refiriendo, organizaba frecuentemente debates y conferencias para que algunos ciudadanos fuésemos invitados, entre ellos yo, para evidentemente opinar sobre la nocividad de la deuda externa de ese entonces, que alcanzaba niveles muy elevados y que causaba graves estragos a la población nacional. Todas esas conferencias que la dimos era porque todos protestábamos, Alberto Acosta, Rafael Correa y yo éramos de los más invitados, y siempre dijimos que esto era una cosa nociva para el país, porque todo lo que significa deuda, más tarde o más temprano terminan pagando los sectores más populares de una nación. Y entonces se inventaron el eslogan que venía de procedencia internacional, porque lo usaban varias fundaciones en el exterior, y usaban un eslogan que decía: primero la vida antes que la deuda, dando a entender que primero la vida antes que la muerte. Es decir, si la deuda lleva a la muerte, al sacrificio de las poblaciones, había que seguir luchando por la vida, defendiendo el no endeudamiento, el que no había razón para que los gobiernos den endeudando a las poblaciones para que luego vengan los ajustes y ellos terminen pagando. ¿Dónde está Ricardo Patiño ahora? ¿Dónde está Rafael Correa? Sí está Alberto Acosta, que acaba de escribir un magnífico artículo al que espero referirme enseguida, que se llamó Deuda Externa o Eterna, porque él además, Alberto, que fue parte del mismo grupo, pero que afortunadamente se separó dignamente, o más bien dicho, le dieron separando, y su postura fue digna hace mucho tiempo, en los inicios mismos de la supuesta revolución ciudadana. ¿Dónde están ellos ahora? Endeudando al país masivamente, al punto que he dicho que ahora, en comparación de Chile, que tiene 25% del Producto Interno Bruto, y que todos sus economistas protestan por los graves estragos que está causando a la economía chilena, razón por la que no crece y no se desarrolla más de lo que ha hecho en años anteriores, pues ahora en el Ecuador esta llega ya al 64% y subiendo. Es igual que cuando los cohetes, los científicos calculan 5, 3, 4, 2, 1 y contando, and counting. Aquí sigue subiendo la deuda, y los actuales funcionarios del actual gobierno, sucesor de Correa, sigue subiendo la deuda y no tiene ninguna otra alternativa que continuar subiendo la deuda o echando mano a otras fuentes que son igualmente ilegítimas, que son tomar recursos de los depositantes que los bancos tienen en la Reserva Monetaria Internacional, porque se gastan a cada rato la reserva, o utilizan fondos del ISFA, de los trabajadores y, más grave, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es increíble, no se ha visto esto jamás. Pero bueno, para mí este es un tema que recién inicia. Yo estaré encantado de compartir con ustedes todo lo que vayamos encontrando, porque esa es la idea de una veeduría ciudadana que representa al pueblo, en que lo que encontramos compartamos con ustedes. Ese fue lo que dijo el señor Contralor General del Estado el mismo día de la posesión de sus miembros, que esta idea lo que pretende es que, conociendo el asunto, la sociedad se entere a través de la Contraloría en forma oficial y en forma extraoficial, en forma democrática, por todos los miembros, hacia ustedes, que son los únicos que tienen la obligación de conocer y tomar sus decisiones. Por eso espero que luego de conocer esto, su voto sea claramente definido por el sí, porque este país cambia y se destierran todos los personajes que practicaron todo este tipo de anomalías, o ciertamente el país no tiene futuro cercano.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Diálogos sobre Economía Humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez.